Until very recently, bread was unknown to the Hudanos. The bread these children are eating was given to them at school. The master usually makes them eat it in front of him, for fear that it be taken away from them by their half-starved parents. Hoy la fiesta de Sant Pere es sobre todo una fiesta popular, con muchísima gente, y es muy bueno porque en realidad la fiesta dura un día, son 10 horas de fiesta, muy intensos, eso sí, y va combinando lo que serían bailes con una comida popular, con una fiesta de cucañas. Es una fiesta, lo que empezó siendo una fiesta solidaria, hoy en día es una fiesta que aúne mucho, y sobre todo aúne mucho los pueblos de alrededor. El acto central es el gastronómico. Entonces se prepara hay un espacio muy grande y allí es donde se prepara la olla de fesol sinaps de Sant Pere. El hecho de que continúe hoy en día repartiéndose la olla acompañada del pan nos remite a los orígenes de la fiesta, cuando todo empezó con alimentar con lo básico que era el pan en aquel momento. Kabilule, wa okulu, tenau kishmi, ilkomihiv. Pues soy cocinera, trabajo en un restaurante, hago caterings, tengo también un servicio de cocina en mi casa, que es un restaurante no convencional, en fin, trabajo con los alimentos. El pan es fundamental, es súper importante, aparte de que desde mi punto de vista es uno de los grandes inventos de la humanidad, el pan y el queso, porque es una transformación poética que coge un grano seco, duro y insípido y lo convierte en un alimento completo y sabrosísimo que acompaña bien cualquier tipo de alimento, incluso la fruta. Entonces, para mí, la forma de empezar siempre las cenas en el restaurante de mi casa es con pan del día que he hecho yo, que lo he amasado yo, y un poco de aceite en el plato. Esa es siempre la manera de empezar. Para mí el pan de semillas, etcétera, tiene que ver también con una alimentación equilibrada que añada frutos secos y otro tipo de cereales a la alimentación. Entonces lo añado cuando quiero acompañar un plato de poco ingrediente, un plato de ingrediente único, por ejemplo un tomate relleno o algo por el estilo. De todas formas, a mí más que acompañarlo, más que hacerlo con semillas y frutos secos, me gusta hacerlo con otro tipo de ingredientes, por ejemplo con olivas. Me gusta hacerlo con fruta desecada, con orejones, con higos, con ciruelas pasas, con este tipo de ingredientes, ¿no? Porque aparte de que le da mucha más suavidad, lo hace más esponjoso, también introduce un ingrediente de mucho sabor. Al fin y al cabo las semillas no tienen mucho sabor, pero los orejones, por ejemplo, sí, las pasas también, y ese tipo de ingredientes me parecen mucho más interesantes. Siéntate, es para ti, para merendar. Hay quien tiene pan duro y hace torrijas. María la Parra, esa hace muchas veces torrijas. Pero teníamos pan para 15 días. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque entonces el personal no poníamos entre el pan tanto. Se cenaba a la mesa y se partía rodajas el pan y no se comía entre el pan. No se gastaba tanto. ¿En postres? En postres. Decía, pues tengo pan duro, pues hago unas torrijas.
Ahora se gasta más en... Ahora se gasta más en postres. No, es que hoy hay más dinero. No es gastoso de dinero, no es caro de dinero, pero es caro de faena. Ah. Ajá. Porque te tienes que dedicar y no te puedes mover. Tienes una cosa, pones a hervir, te vas y que vaya hirviendo. Pero esto Esto no. tienes que estar aquí.